Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Hola de nuevo. ¿Obtiene el máximo beneficio a su inteligencia? Hoy en Psicología con Paula vamos a dar las claves para poder sacar el máximo rendimiento a su estudio y a su capacidad intelectual. Bienvenidos a Psicología con Paula. Cuando estudiaba psicología hubo una asignatura en la que valorábamos o intentábamos definir qué es lo que era la inteligencia. Definitivamente, después de hacer un repaso histórico sobre otros psicólogos y estudiosos de la mente que habían querido valorar o definir lo que era la inteligencia, al final se ve que llegaron a la conclusión de que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. ¿Eso qué significa? Pues que es un constructo bastante difícil de definir, porque realmente lo que se ha valorado en educación estos años atrás ha sido un tipo de inteligencia muy concreto, la capacidad cognitiva, la inteligencia cognitiva. Pero hoy en día sabemos que hay muchas más inteligencias que esa. Está la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar bien esas emociones. Por ejemplo, en el tema del duelo ya decíamos que es muy importante cómo percibamos la pérdida y cómo la afrontemos para poder ser felices o para poder volver a vivir después de ese ser querido que hemos perdido. Las pérdidas pues, de esa primera pareja, de ese primer amor, de esa quinta pareja o de ese matrimonio fallido, toda esa gestión emocional que hacemos ante la vida, esa capacidad de enfadarnos o de no enfadarnos o de comunicarnos bien o mal, a nivel emocional, controlar todo eso, todas las habilidades de comunicación tenían que ver también con la inteligencia emocional. Y hay otro tipo de inteligencia que es la capacidad de la inteligencia social, esa capacidad de conectar con el otro, de empatizar con él. Todas estas inteligencias al final hacen una sola, y es que todos no somos buenos en todas las inteligencias. Como hablábamos en nuestro programa de autoestima, dependiendo de los factores de virtudes y defectos que tuviéramos, tendremos más o menos desarrollado un tipo de inteligencia. Por eso la inteligencia es algo muy difícil de medir y muy difícil de definir. Hemos preguntado y hemos querido hacer una valoración sobre qué opina la gente de Jaén sobre la inteligencia, y sobre todo la pregunta que les hemos hecho concretamente es si consideran que nuestros jóvenes es importante que sigan estudiando, que estudien y se formen a nivel universitario. Y esto es lo que nos han contestado. La psicología está en la calle. Buenísimo. Los hijos que estudian siempre. ¿Y por qué motivo? Porque están más preparados y tienen acceso a mejores trabajos, y si no pueden trabajar aquí, podrán en el extranjero. Pues yo creo que sí, porque todo el mundo tiene que tener la misma igualdad de oportunidades, me parece perfecto. Hombre, porque es un futuro para ellos. ¿Pero usted lo ve bien, lo ve mal? Yo muy bien, que los críos tienen que estudiar, que no son tan tontos como los de antiguamente, que tienen que ser más espabilados. ¿Vamos a crear un país de analfabetos si no estudiamos o qué? No, por supuesto que sí, que creo que estudien. Claro, está fenomenal que los niños estudien, si no, el país de mañana va a estar lleno de incultos y de gente que no va a poder tirar de nosotros para adelante. ¿Qué opinas de eso? Claro que hay que estudiarnos para formarse un poco y ganar un poco de conocimiento, no solo en temas de trabajo, sino para la vida, para desenvolverse en sí. Nuestros jóvenes son nuestro futuro. Es verdad que cuando nacemos nuestras neuronas están interconectadas entre sí, nuestro cerebro tiene una serie de conexiones. El que esas conexiones vayan a más o vayan a menos, que tengamos más capacidad de conectarlas, que tengamos una mente más rica, más compleja, depende de la cantidad de hechos que percibamos del entorno.
Entonces, por eso dicen que es muy importante que a los bebés les demos a probar muchos sabores nuevos, que vayan a sitios, que escuchen sonidos diferentes, que se muevan visualmente en ambientes diferentes, porque todos esos estímulos que obtenemos a nuestro alrededor enriquecen y hacen que nuestras conexiones entre las neuronas sean mayores. Esto ocurre también conforme vamos creciendo, y en la adolescencia es una época muy importante y muy difícil. ¿Por qué? Pues porque durante la adolescencia el cerebro se sigue formando y entonces cuando aparece la capacidad crítica, la capacidad moral. Y es cuando el adolescente se siente más solo porque cree que lo que a él le ocurre solamente le pasa a él. Muchos adolescentes pasan por mi consulta y al final lo que me plantean siempre es lo mismo. Paula, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer una carrera? Si está el país en paro, si en estos momentos no hay trabajo. Sé que la situación está complicada, pero sin entrar en un tema que no me compete, porque mi mundo es la psicología, lo que sí que les digo es que no podemos predecir el futuro. No sabemos si habrá trabajo cuando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que tienen ahora 14, 15, 16 años tendrán trabajo o no. Pero lo que sí sabemos es que si desarrollan su mente, si mejoran la conexión entre esas neuronas que tienen, lo que sí que conseguiremos serán mentes más complejas y mentes más capaces de resolver problemas. Y cualquier trabajo, por simple que sea, hasta simplemente ir al campo, para ir al campo y recoger zanahorias o llevar el cultivo del aceite, es importante tener una mente rica. También es verdad que una mente rica es una mente feliz. La felicidad, la gente que es capaz de ser más feliz, es gente que tiene más conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque es gente que es capaz de darle a los problemas la prioridad o la importancia que necesitan, ni de más ni de menos. Lo que hablábamos del optimismo. Para ser optimistas, es decir, todas las habilidades que hemos ido hablando a lo largo de los programas, como por ejemplo el optimismo, la autoestima, pues la capacidad de motivarnos, todo eso tiene que ver con nuestra capacidad de crecimiento mental, de conexiones neuronales. Por eso, el aprender cosas nuevas es algo que no podemos dejar de hacer, pero ya no en la adolescencia, sino cuando nos hacemos mayores tampoco. Se ha descubierto que incluso las neuronas siguen creando este tipo de conexiones ya de adultos. Antes pensábamos que había una época para aprender y que luego ya nada se podía hacer. Bueno, pues hoy sabemos que esto ya no es así. He estado impartiendo unos talleres para el hogar del jubilado de un pueblo de Jaén, de Los Villares, y he estado hablando con estas mujeres, porque era sobre todo dirigido a mujeres mayores de 65 años, y he descubierto la capacidad que tienen para aprender cosas nuevas, para entender conceptos que no habían dado nunca, y sobre todo que la memoria es un constructo que tiene que ver con nuestras emociones y que al final, cuando pensamos que no recordamos porque nos hemos hecho mayores, no es así. No es que no recordemos porque nos hemos hecho mayores. No recordamos según qué cosas porque nuestra atención, nuestra preocupación está puesta en otras cosas. Y ellas me lo reconocían. Me decían, es verdad, Paula. Salgo a comprar, salgo a hacer la lista de la compra, salgo con mi cesta a comprar y me doy cuenta de que en lo que estoy pensando es si mi niño habrá llegado o no habrá llegado, es si llegaré, mi marido estará en el campo, llevará gasolina en él. Entonces al final todas estas preocupaciones, esta atención centrada en las preocupaciones es lo que no me permite recordar la lista de la compra. ¿Qué significa? Pues que estas personas mayores pueden seguir aprendiendo, pueden mejorar su memoria, pero para ello necesitan algo muy importante, que es la capacidad de atencional. Cuando aprendemos algo, lo primero que hacemos es atender ese algo. No es casualidad que haya muchos malos estudiantes que vengan a la consulta a hacer un programa de técnicas de estudio y sepan todos los equipos de fútbol con todos los nombres y apellidos de todos los jugadores, por ejemplo, o todos los equipos de coches y todos los coches, modelos, motores. Entonces, eso significa que su capacidad intelectual es buena. Lo que ocurre es que su atención, lo que ellos quieren aprender es diferente a lo que les gustaría enseñarles a los maestros. Entonces, al final, seguimos hablando de motivación. Vamos a seguir viendo temas sobre el aprendizaje en nuestro psicomuro.
No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Aristóteles. Se ha de aprender mientras se ignore. Séneca. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Voltaire. Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. René Descartes. No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido algún temor. Ralph Waldo Emerson. Si quieres aprender, enseña. Marco Tulio Cicerón. Nunca considere el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Estudia no para saber algo más, sino para saber algo menos. Lucio Anneo Séneca. Muchos estudiantes toman al estudio como un líquido que hay que tragar y no como un sólido que debe masticarse. Luego se preguntan por qué proporcionan tan poco nutrimento real. Harris. Quisiera vivir para estudiar, no estudiar para vivir. Francis Bacon. Si quieres aprender, enseña, nos dice Cicerón. Qué gran verdad. ¿Por qué? Porque cuando somos capaces de reproducir una información, de contársela a otro, de intentar explicarla, es cuando realmente nos demostramos a nosotros mismos que hemos aprendido esa información y que tenemos esa información ya en nuestra mente. Ya dábamos las claves, ya empezábamos a dar pinceladas de cómo funciona nuestra mente a nivel de aprendizaje. Y es que realmente para empezar a aprender, como os contaba con las mujeres del hogar del jubilado de los Villares, lo primero es atender a lo que a lo que queremos aprender. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, muchas veces conseguir que los jóvenes o que los niños presten atención. Incluso los adultos, cuando queremos, por ejemplo, en una empresa, introducir conceptos nuevos. Al final, la motivación está también ahí afectando o haciendo que el aprendizaje se produzca o no. Porque es muy importante el querer. Tenemos que querer aprender, tenemos que tener interés y tenemos que pensar que eso que vamos a aprender va a ser útil para algo, nos va a servir para algo, va a hacer que nuestra vida sea más fácil, más feliz, o que ganemos más dinero, o conseguir algo en la vida que nos interese. Y así funciona nuestra atención para empezar ese camino del aprendizaje. Esa es la primera parte, ¿no? Ver, oír, escuchar, sentir ese algo que queremos aprender. Lo siguiente, para conseguir el aprendizaje, sería repetirlo una y otra vez. Entonces lo que hacemos es que eso que ya hemos atendido, que ya hemos visto, nos lo repetimos, o lo vemos más de una vez, o lo escuchamos más de una vez, en el caso de una canción. Y entonces mientras estamos prestando atención a eso y repitiéndolo en nuestra cabeza, lo que hacemos es que vamos reforzando ese aprendizaje. El siguiente paso sería valorar y comprender eso que hemos estudiado, porque evidentemente si lo que hacemos es simplemente mirar algo que no comprendemos, nuestra mente nunca lo pasará. Si nuestro cerebro es nuestra mente o nuestra capacidad visual, la pantalla del ordenador, haciendo un símil con la metáfora del ordenador, el disco duro es ya la cabeza, ¿no? Es donde ya se guarda la información, a veces durante un tiempo y a veces para siempre. ¿Qué guardamos para siempre? Guardamos para siempre aquello que nos genera mucha emoción. Aprendemos sobre todo aquello que nos genera emociones, positivas y negativas. ¿Por qué? Pues porque la emoción es lo que fija, es lo que prensa ese aprendizaje. Por ejemplo, ¿alguien sería capaz de olvidar el día de su boda? El día de la comunión o a lo mejor un día de un cumpleaños muy especial, ese primer beso o, por ejemplo, esa pérdida que hemos tenido en un momento dado, esa pérdida de ese ser querido. De hecho, una de las mayores preocupaciones de la gente que tiene pérdidas, de los dolientes, es a olvidar a la persona amada, a la persona que ha fallecido. Y es que esto no es posible, porque nuestra mente siempre guarda aquellos hechos importantes, aquellos hechos emocionales que han estado presentes en nuestra vida.
Entonces, es muy importante que a la hora de comprendamos la información y que le demos connotaciones emocionales. Entonces, por eso, si queremos aprender algo, tenemos que querer y tenemos que ver esa utilidad práctica en eso que estamos aprendiendo. Entonces, primero lo atendemos, después lo repetimos, lo comprendemos, lo desmenuzamos y, por último, viene el mayor error entre nuestros jóvenes a la hora de estudiar, y es que nunca intentan recuperar la información en casa. Casi siempre se van al examen después de haber leído, haber memorizado y haber comprendido. Yo siempre les digo lo mismo. Esto es como si, por ejemplo, te vas a sacar el carnet de conducir y haces los test y comprendes, ¿no?, cómo funciona el coche. Y entras dentro del coche y te explican las marchas, el embrague, el acelerador. Aprendes un poco y vas estudiando el funcionamiento. Pero nunca enciendes e intentas conducir el coche hasta el día del examen. ¿Se imaginan lo que significaría esto? Sería muy estresante por un lado y sería muy arriesgado por otro, porque empezar a conducir sin haber conducido nunca en un examen sería muy difícil aprobar ese examen, casi siempre lo suspenderíamos. Este es el problema a la hora de estudiar que tenemos hoy en día. Vamos generalmente a esos exámenes sin haber recuperado por lo menos una vez la información. ¿Y cómo podemos recuperar esa información? Pues podemos intentar contarla en voz alta o podemos intentar hacer una prueba de examen ficticio en casa. En el caso de cursos que estemos haciendo, cursos de adultos, exactamente lo mismo. Si intentamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo, ese aprendizaje nunca se olvidará. Y como nos decía Cicerón, si encima intentamos enseñárselo a otros, la fijación y el paso de la pantalla del ordenador al disco duro será completamente absoluta y conseguiremos ese aprendizaje de una forma mucho más potente. Bueno, vamos a seguir viendo, y para aquellos que les interese el tema del aprendizaje, que yo sé que hay mucha gente joven que está estudiando y que tiene muchas dificultades para estudiar, pueden encontrar información y soluciones en los siguientes libros que les recomendamos hoy en nuestra psicobiblioteca. Las mejores técnicas de estudio de Bernabé Tierno. Los secretos de la motivación, de José Antonio Marina. Aprender a estudiar, Concepción Fernández Rodríguez e Isaac Amigo Vázquez. En el caso del estudio, hay padres que vienen a la consulta con sus niños que tienen problemas de habilidades sociales y me dicen: ay, Paula, me encantaría que mi hijo a lo mejor no sacara tan buenas notas en los exámenes, no tuviera tanta inteligencia cognitiva y fuera más sociable. Y luego tengo la otra cara de la moneda, ¿no? Hay jóvenes y chicas y chicos, ¿no?, pues que a lo mejor tienen muchos grupos de amigos, son muy sociables, muy divertidos, muy simpáticos y se les da fatal, ¿no? Tienen mucha inteligencia social y mucha inteligencia emocional, pero muy poca inteligencia cognitiva, porque no la han desarrollado, sobre todo, porque todas estas inteligencias, volvemos otra vez a lo mismo, ya lo he dicho en algún programa, y es que podemos cambiar. Y es verdad, tenemos que creer que la inteligencia se construye, no es un constructo, no nacemos con un nivel de inteligencia y lo mantenemos de por vida, sino que va cambiando. Yo siempre le digo a los padres, podemos mezclar a vuestros hijos, ¿no?, pero al final tenemos el hijo que tenemos y lo que tenemos que intentar es, en positivo, reforzarle para que consiga mejorar la cualidad o la inteligencia emocional, social o cognitiva que tenga más baja. Tenemos que enseñarle o reforzarle ese punto oscuro, ese punto negro que tiene, y que entender que tiene también puntos muy positivos, ¿no?, y generalmente siempre es así. Hoy veremos algunas técnicas para conseguir que nuestros jóvenes sean mucho mejores estudiantes en nuestro psicoconsejo de hoy. Es muy importante que tengamos en cuenta, a la hora de ponernos a estudiar, que hagamos un plan estratégico. Muchas veces, cuando nos planteamos estudiar, lo que hacemos es que, sin ningún tipo de esquema, de planificación, nos sentamos y nos ponemos delante del libro. Eso a nivel motivacional nos sirve, sobre todo porque no tenemos control sobre la situación. Si queremos conseguir cualquier objetivo, ya lo veíamos en el tema de la motivación, es muy importante que nos hagamos una planificación, un plan estratégico. ¿Cómo sería esto?
Bueno, lo primero es hablar de higiene mental y física. Bueno, ¿qué significa la higiene física en el estudio? Pues significa que para que nuestra mente sea capaz de pasar de la pantalla del ordenador al disco duro, es decir, para que nuestra mente guarde la información, es fundamental un número de horas del sueño. El ser humano necesita entre 7 más menos 2 horas de estudio. ¿Qué significa esto? Pues que hay personas que con dormir 5 horas están estupendas y son capaces de guardar la información, hay personas que con 7 y hay personas que con 9. Cada uno debemos hacer un proceso de reconocimiento en nosotros mismos y valoración de cuánto tiempo necesitamos para dormir. Y entonces eso a la hora de estudiar es fundamental porque, como decían nuestras abuelas, lección dormida, lección aprendida. También es muy importante el tema de la alimentación. Cuando estamos estudiando, nosotros hemos hecho un análisis muy equivocado, ¿no? Y me lo dicen mucho los jóvenes, los adolescentes, los opositores que tengo, incluso esas personas mayores que deciden presentarse a una carrera universitaria o a un estudio después, ¿no? Porque por hobby o porque les gusta, ¿no? Y se ven con esa dificultad. Pensamos que como estamos sentados no quemamos, no necesitamos energía y esto es un error. Nuestro cerebro, estas neuronas que se ponen en funcionamiento necesitan muchísima energía, quemamos muchísima cantidad de azúcar. Entonces necesitamos tanto beber mucha agua como alimentarnos bien. Hay que comer frutas, verduras, carne para que ese aprendizaje sea efectivo. Con una mala alimentación, al cerebro le cuesta mucho guardar esa información, le cuesta mucho comprenderla, le cuesta mucho elaborarla. Entonces es muy importante que sigamos un poquito los consejos de Carmen Quesada, que ella nos da aquí en Onda Jaén y en el programa la tuvimos como invitada de excepción en nuestro programa de nutrición, porque para el estudio, para el aprendizaje también es muy importante la forma de alimentarnos. Luego hay diferencias individuales, hay personas que por sus biorritmos estudian mejor por las mañanas, hay otros que por las noches. También este sería otro factor importante para conocer a la hora de generar una buena planificación. Y es muy importante que cojamos una planificación mensual y analicemos de forma realista el tiempo que podemos dedicar a ese estudio. ¿Qué hacemos? Dividiremos entre los temas que nos tenemos que estudiar. Y luego lo que debemos hacer es, una vez que ya tenemos el tiempo, pues por ejemplo, pues todas las tardes de 4 a 8, por ejemplo. Mi recomendación es que no se hagan estudios más largos de 45 minutos. ¿Por qué? Porque nuestra atención no puede estar mantenida en el tiempo más de 45 minutos. Si queremos estudiar más rato, lo que podemos hacer es estudiar 45 minutos, dejar un descansito de 5, que no tiene por qué ser salir de casa, no puede ser algo tan sencillo como echar un vistazo a una revista o merendar o hacer cualquier actividad o simplemente levantarnos de nuestro sitio de estudio, hacer un parón en que la mente se relaje. Nunca recomiendo que la gente vea la televisión. Los medios audiovisuales generalmente hacen una parada lo que hacen es que capturan nuestra atención de una forma muy potente y esto hace que nos cueste mucho luego volver otra vez a poner a nuestra mente para estudiar. Entonces mi recomendación es que el tema de la televisión se haga como un método de descanso después del estudio. En esos 5 minutillos pues sería eso, revisar una revista, leer algo que nos parezca interesante, hablar con un amigo, etc. O merendar, o tomar algún alimento, o beber algo, y luego volvernos a poner a estudiar. Yo recomiendo que no se hagan estudios de más de 3 horas, o sea que serían a intervalos de 45 minutos, hacer 45 minutos, 5 minutos de descanso, 45 minutos y después de esta hora y media, lo que sí que recomendaría también sería un descansito un poco más largo. Ahí, si podemos salir a dar un paseo o movernos un poco físicamente, también va a mejorar la atención en el estudio cuando nos volvamos a sentar a estudiar. Luego, por supuesto, tenemos que tener control sobre lo que estamos estudiando. Y yo les recomiendo que cada tarde o cada mañana o cada hueco de estudio hagamos un estudio completo. Me dicen mis jóvenes que hay un gran error a la hora de estudiar, que se dedican a leer y van avanzando. Esto lo que hace es que al final ese tiempo dedicado a la lectura no sirva para nada, porque no se hace el círculo que hemos hablado anteriormente. Entonces mi psicoconsejo de hoy es
que por favor, cada vez que nos pongamos a estudiar, intentemos hacer en el tiempo que tengamos, que tenemos 1 hora y media, pues en la hora y media que tengamos un círculo completo, que sea atender la información, que sea repetir la información y comprenderla e intentar reproducir la forma de examen. Si hacemos eso, aunque lo que hayamos estudiado sean 4 páginas, serán 4 páginas que quedarán en nuestra memoria y que luego con un simple repasito podremos tenerlas ahí acumuladas para continuar estudiando la materia. Y hasta aquí nuestro psicoconsejo de hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero que hayan tomado nota de todas estas técnicas y habilidades que hemos dado para aprender a aprender. Bueno, lo dejamos aquí, pero no quiero cerrar el programa sin agradecerle a Virginia, que me ha regalado este bolígrafo tan bonito. Virginia, te mando un beso, y a todos mis alumnos y estudiantes que tienen ahora la selectividad y que sé que es un trance muy difícil. Pablo, te dedico el programa. Un beso a todos y, como siempre, sean muy felices. En plaza. Vamos a un corto que tiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador, o sea, que sea sensible a la violencia y sobre todo los niños, que se vayan a la cama o cambien de canal, os lo aviso, y el que avisa no es traidor. Se llama La Casa del Lago y va sobre corrupción, policías y bajo fondo. No me da mamá patronato, no me da Tito ministerio, ¿no? Yo doy esto, y ahora porque yo doy esto, da tú también, porque no estoy dándotelo a ti, nos lo estamos dando a todos.